El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Por favor, tome su Biblia, si es posible, y busque Levítico capítulo 23. Ahora, por supuesto, si usted está allí manejando su automóvil, no espero que tome su Biblia. Pero aquellos de ustedes que están en sus casas o tienen acceso en este momento a las Escrituras, por favor, ábranlas en capítulo 23. Y recuerde que en estos días estamos estudiando este precioso capítulo. Este es el tercer programa en la serie de estudios de este importante capítulo del Antiguo Testamento. Llegando hoy al estudio de la primera de las 7 fiestas, la primera de las 7 santas convocaciones, santas reuniones, santas asambleas del pueblo de Dios. Pero antes de comenzar con nuestro estudio de la palabra de Dios, quiero enviar una palabra de gran aprecio de mi corazón a su corazón por su apoyo al ministerio radial. Sus oraciones y ofrendas no solo son apreciadas, sino también necesitadas. Y agradecemos a Dios por aquellos de ustedes que sostienen este ministerio de enseñanza bíblica a través de la radio. Muy bien, ahora acerquémonos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos por nuestro querido Salvador, el Señor Jesucristo, y por el Espíritu Santo, nuestro Consolador y Maestro. Te agradecemos una vez más por las Santas Escrituras que nos guían y dirigen en el camino que debemos seguir. Y te agradecemos por el privilegio que Dios nos has dado y la oportunidad de enviar la palabra a través de la radio. Te agradecemos, Padre, por todas las estaciones que emiten este programa. Y nuestra oración es que el ministerio de la palabra en este momento provea una bendición a todo aquel que la escucha. Te agradecemos, Padre, por todos nuestros amigos, jóvenes y ancianos, y nuestro pedido especial se eleva ante ti a favor de los ancianos, aquellos que están en reposo en sus camas, en casas de retiro, en casas de descanso y hospitales. Padre, que tu presencia les fortalezca en este día, y también fortalezca, acompañe y llene de misericordia y paciencia a aquellos hermanos que les cuidan. Dales fuerza y que se puedan sentir abrigados por tu amor. Oramos especialmente por aquellos cuyos seres amados fallecieron y que no tienen hijos o parientes vivos. Pero Dios, te tienen a ti, te tenemos a ti. Que tu presencia sea su porción, nuestra porción hoy mientras te buscamos. Padre, ministra las necesidades de nuestros oyentes y te pedimos por aquellos que no se sienten amados o queridos o cuidados, que hagas este día un día de bendición para ellos a través de este ministerio radial. Querido Señor, para todos aquellos que nos escuchan y que no son salvos, te pedimos que puedan confiar en Cristo en este día. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a Levítico capítulo 23. Vamos a examinar la primera de las 7 fiestas del Señor en este capítulo. Quiero leer los versículos 1 al 3 porque hay algo sobre el Sabbat que creo que debería ser explicado antes. Dice allí: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ahora, hay algunos que creen que esta es la primera mención de fiesta y la llaman la fiesta del Sabbat. Pero mi querido amigo personal, el Dr. J. Vernon McGee, ha dado algunos pensamientos que nos ayudan en este sentido y quiero presentarle uno o dos de ellos.
Puede notar a medida que avanzamos en este libro de Levítico que Dios siempre dirige sus instrucciones a una determinada gente, y es bueno notar a quiénes están dirigidas esas instrucciones. Él le dio la ley a Moisés, luego Moisés se la dio al pueblo, el pueblo de Israel. Observe aún cuando estas fiestas incluyen el tabernáculo y los sacerdotes, no son específicamente mencionados. La gente se reunía y las fiestas eran para el calendario de Israel. Cada temporada santa tenían un énfasis particular y santo. Cada fiesta tenía una tipología también de algún gran evento en el programa futuro de Dios para todo el mundo. El Sabbat no podía incluirse como uno de esos días de fiesta. Verá, el Sabbat es pre-mosaico, es decir, antes de Moisés y antes de la ley. Se remonta a la creación original. Fue repetido a Israel y en el libro de Deuteronomio se da una razón más para observarlo. Dice Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Lo ve, cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, tenían que trabajar todos los días. El día del Sabbat es ordenado para librarlos. Ahora, ellos habían sido liberados de Egipto, pero debían separar un día para adorar a Dios. Era necesario un cese de toda labor y de toda actividad. Cuando la iglesia primitiva separó un día de la semana para reunirse, ellos eligieron el domingo, el primer día de la semana, porque fue el día en que el Señor fue levantado de los muertos y es el día en que la completa liberación nos fue dada en esta dispensación. En Romanos 4:25 leemos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que el día del Sabbat pertenece a la vieja creación. Nosotros pertenecemos a una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que honramos a Cristo separando el primer día de la semana. El día del Sabbat fue dado para el tiempo de Israel. Hablaba de cesar toda labor y actividad y mirar hacia una nueva semana cuando debería haber existido una nueva creación. Era profético y apuntaba hacia la redención. El hombre perdió su descanso en la primera creación, pero ahora puede descansar nuevamente a través de la redención en Cristo. Hebreos 4, comenzando con el versículo 9, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mis amigos, nuestro descanso comienza con la redención. Hay un descanso para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es? Es el descanso que viene cuando nuestros pecados son perdonados y somos lavados con la sangre de Cristo. El Señor Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso y la redención son dos aspectos del día del Sabbat. Ahora, regresemos a la fiesta santa de la Pascua. Ese será nuestro tema. Versículos 4 y 5 allí en Levítico 23. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahora, la fiesta de la Pascua, la primera de las fiestas, estaba fundada simbólicamente en el cumplimiento del plan de Dios de la redención. El cordero sacrificado fue el punto inicial de la redención de Dios para con Israel como nación. Cuando el libro de Éxodo comienza, Israel es una nación esclava. Por más de 400 años, el pueblo en Egipto había estado bajo la tiranía de Faraón, que no conocía a José. Y cuando llegamos a Éxodo capítulo 12,
tenemos el registro del comienzo de la redención de Israel en la noche de Pascua. Ahora, el capítulo 12 de Éxodo debería estar cuidadosamente en conexión con Levíticos 23, versículos 4 y 5. Por favor, tome nota de esto. La institución de la Pascua introduce estas palabras del Señor y voy a leer Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. El tiempo de la Pascua fue instituido en Éxodo 12, es decir, instituido nacionalmente. Israel estaba en el 7º mes de su año civil. Usted dirá, ¿cómo lo sabe? Bueno, el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 1, nos dice eso. Pero en Levítico 23, Dios va a reorganizar el calendario judío y el 7º mes sería el primer mes. Se trataba de un nuevo comienzo. Ahora, ¿qué aprendemos de la fiesta de la Pascua? Bueno, la Pascua sin duda representa el día en que Cristo murió, el día que Él sufrió sobre la cruz. Usted dirá, ¿cómo lo sabe? Bueno, 1 Corintios 5:7. Porque nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Así como Dios hizo la noche de Pascua para marcar un nuevo comienzo para Israel y convertir el 7º mes en el primero, aún los primeros 4.000 años de historia humana y fracaso humano son borrados con la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario. El nuevo comienzo de Israel fue una nueva fundación, estaba basada sobre un fundamento, un cordero sin mancha. Ahora regresemos a capítulo 12 de Éxodo y leamos la historia del cordero, pues debía ser un cordero sin mancha. Y del mismo modo la muerte del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, se vuelve una nueva fundación para nuestra liberación de la esclavitud del pecado. En Juan 1:29 leemos, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El Cordero era una tipología en Éxodo capítulo 12 y personificaba al Señor Jesucristo anunciado por Juan el Bautista en Juan 1:29. Cuando un hombre es nacido de nuevo, ese nuevo nacimiento tiene mayor importancia que el día de su nacimiento natural. Creer en el trabajo finalizado del Señor Jesucristo en la cruz es el punto vital de transición de una vieja vida degenerada a una nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17 declara, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Todo intento de adoración es vano antes de la conversión, pero en el momento que un pecador creyente se apropia de la muerte del Señor Jesucristo, su pasado pecaminoso es borrado para siempre. El Cordero de Pascua es una tipología de la muerte de Cristo, la base de la gran salvación de Dios. Cristo crucificado es la piedra fundamental de la redención de los cristianos. La muerte del Salvador del mundo no fue accidental. La muerte de Cristo fue divinamente intencional. Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, tal y cual lo dice Apocalipsis 13:8. Ahora, una de las formas para estudiar la Biblia es seguir de cerca la ley de Dios como una revelación progresiva, o yo diría como una mención progresiva. Siga las menciones que se repiten del Cordero en la Escritura y estará siguiendo la revelación progresiva de Dios como la base de la aceptación de Dios hacia el hombre. Mire, en primer lugar, en Génesis 4:4 tenemos un Cordero que es santificado por Dios. Número 2, en Génesis 22:13, cuando Abraham ofreció a Isaac, tenemos el Cordero como sustituto de Dios. El carnero atrapado en las ramas tomó el lugar de Isaac, quien ya estaba preparado para ser sacrificado. En tercer lugar, en Éxodo 12:6, el Cordero es sacrificado. En cuarto lugar, en Isaías 53, versículos 4 al 10, tenemos el Cordero sufriente. En quinto lugar, en Juan 1:29,
tenemos el Cordero señalado por Juan el Bautista. En sexto lugar, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 14, tenemos al Cordero adorado, homenajeado en el cielo. Y en séptimo lugar, en Apocalipsis 22, versículo 1, tenemos el Cordero que es soberano, el Cordero y su soberanía. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos esta mención progresiva del Cordero. Y va representando progresivamente al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, los efectos de la muerte de Cristo se ven en un desarrollo ordenado y fuera de los sacrificios del Antiguo Testamento. Por favor, preste atención. Número 1. En Génesis 4 y 22 hay un cordero disponible para un individuo. Número 2. En Éxodo 12 hay un cordero disponible para una familia. Número 3. En Isaías 53 el cordero está disponible para una nación. Y número 4. En Juan 1:29 el cordero está disponible para todo el mundo. Ahora mire la hermosa tipología de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios en la Pascua en Éxodo capítulo 12, versículo 5, dice que el Cordero debía ser sin defecto y macho. Idéntica expresión es usada por el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 18 y 19, cuando dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora, observe la misma terminología en Éxodo 12:5, un cordero sin mancha. 1 Pedro 1:19, un cordero sin mancha. Puede ver cómo se completa maravillosamente la tipología. Cristo, el Cordero de Dios, encaja perfectamente en aquel Cordero de Éxodo capítulo 12. Ocasionalmente se cruza en nuestro camino una persona que rechaza a Cristo diciendo que hay muchos hipócritas entre los cristianos. Bueno, yo no discuto con gente como esa. Hay hipócritas entre los cristianos, pero la gente que critica de esa manera no ha aprendido que la salvación no se encuentra necesariamente en los cristianos. La salvación se encuentra en Cristo, mi amigo. No hay cristianos perfectos. Dios no encontró gente perfecta en la tierra. Es por eso que Él tuvo que enviar a Jesús desde el cielo. Los cristianos pueden tener menos pecados, pero no son sin pecado. Nadie fue perfecto ni lo es, excepto el Señor Jesucristo. Él es Dios hecho hombre. Él llegó a ser un cordero sin mancha. Si usted critica a la iglesia o a los cristianos, saque sus ojos de la gente, mi amigo, y póngalos en la persona del Señor Jesucristo. Dios es perfecto, y Él proveyó un cordero sin mancha y sin contaminación. Si hubiera habido un defecto en el Señor Jesucristo, no habría sido capaz de sacrificarse por el pecado. Pero Él era Dios y perfecto cordero. En 2 Corintios 5:21 se declara que Él no conoció pecado. Juan testificó en su primera epístola, capítulo 2, versículo 22, que Él no conoció pecado. El apóstol Juan, en 1 de Juan 3:5, hizo esta declaración también: en Él no se halló pecado. Nuestro Señor oró para que otros sean perdonados, pero nunca oró por perdón para Él mismo, porque no tenía pecado en Él para ser confesado o perdonado. Él nunca tuvo que convencer a los demás que Él no tenía pecado. Él nunca ofreció sacrificios por sí mismo o para Él mismo, sino que se ofreció Él mismo como un cordero sin pecado por los pecados del mundo. La Pascua era guardada religiosamente desde el día 10 hasta el día 14 del mismo mes. ¿Por qué? Porque fue planeada cuidadosamente. Ahora, usted encontrará eso en Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6. ¿Por qué guardar el cordero para ese periodo de tiempo, es decir, del 10 al 14? Bueno, era un tiempo de prueba.
De la misma manera, la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra fue un periodo de prueba. Mi amigo, si Él no moría sobre esa cruz como un pecador, nunca podría haber sido el sustituto por nosotros, los pecadores. Y ese período de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra fue de una búsqueda intensa. Si la menor desviación de la santidad era vista en Cristo, no podría haber sido el tipo del Cordero de la Pascua, ni el Salvador de los pecadores. Pero su vida sobre la tierra proveyó una gran cantidad de tiempo y la suficiente oportunidad para un minucioso análisis de su persona. Así que tome cuenta, por favor, número 1, la vida de nuestro Señor tenía que aprobar los más altos estándares del Dios Todopoderoso. En Génesis 22:8, Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. ¿Lo ve? El Padre debía ser satisfecho, y de hecho lo fue. El mismo Padre testificó en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Padre del cielo lo proveyó. Número 2. También nuestro Señor Jesucristo fue vigilado intensamente por Satanás y los demonios, aun cuando no eran capaces de culparlo de pecado. Aún los demonios testifican en Marcos, sé quién eres, el Santo de Dios. Lo leemos en Marcos 1:24. Y en esa confesión de los demonios reconocían tanto la deidad como la impecabilidad del Señor Jesucristo. Y déjeme agregar que en esa confesión de los demonios son mucho mejores teólogos que algunos ministros y maestros de religión que niegan la deidad de Cristo. Satanás mismo fue un testigo de la impecabilidad de Dios como cordero cuando le tentó, y lo leemos en Mateo 4, del 1 al 11. Así que, en primer lugar, el Padre consideró la impecabilidad de Cristo, en segundo lugar, los demonios, pero en tercer lugar, Judas, el falso discípulo que traicionó al Señor, pero que caminó cerca del Señor como lo hizo cualquier otro hombre, dio su testimonio en Mateo 27:4. Yo he pecado entregando sangre inocente, dijo él. Y en esta escena de la vida de Judas, su arrepentimiento y restitución llegaron demasiado tarde para hacerle algún bien, pero el testimonio que dio del Señor Jesús era tanto oportuno como inoportuno. Habiendo tenido tal compañía con Jesús, Judas reconoció por completo que Cristo era acertadamente y sin duda el Hijo de Dios. Y en cuarto lugar, tanto el gobernador romano como su esposa fueron testigos de la impecabilidad del Cordero de Dios. Pilato dijo en Lucas 23:4, ningún delito hallo en este hombre. Y a aquellas palabras la esposa de Pilato agregó, no tengas nada que ver con este hombre justo. Sobre Pilato recaía una gran responsabilidad de dar la pena de muerte, y aunque su corrupción era notable, notoria, no pudo hablar contra el Señor Jesucristo. Ahora, otras tipologías del Cordero de la Pascua de Éxodo 12 fueron cumplidas en la persona y obra de nuestro Señor. Voy a mencionarles unas pocas, y lo haré rápidamente, porque el tiempo corre, pero preste atención. Tipologías del Cordero de la Pascua en la persona de Cristo. Número 1. Había un problema de tiempo en la muerte del Cordero. Fue muerto por las personas entre las 2 tardes. Versículo 6 de Éxodo 12. Y si usted lee Mateo 27, 21 al 25, podrá ver el paralelo. Jesucristo murió a media tarde. Número 2. La sangre del Cordero debía ser derramada y aplicada por la fe. Éxodo 12, 7. Si leemos Romanos 3, 28, dice, justificados, pues, por la fe, y dice allí, el hombre es justificado por la fe, y menciona la sangre. Luego, punto 3, en Éxodo 12:8, el Cordero fue sacrificado por fuego. Lea la profecía en Salmo 22, 14 y 15, verá su magnífico cumplimiento. 4, versículo 8 del libro de Éxodo 12. La gente adoró y festejó sobre el Cordero. Y en 1 de Corintios 11, y también en el 6º capítulo del Evangelio de Juan, nos enseña cómo festejamos sobre el Cordero. Número 5. Aquellos que fracasaban en cumplir con las condiciones
para participar del sacrificio en Éxodo 12:19, serían juzgados. Y mi amigo, eso es exactamente lo que pasa a aquellos que rechazan la muerte del Señor Jesucristo. Serán condenados a juicio eterno. Así que, desde las suaves alturas del cielo a los más bajos abismos del infierno, llega el testimonio de que Jesucristo es el Cordero sin mancha. Él es el que salva del pecado y del juicio. No hay otro que lo haga. Dios dijo, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Lo leemos en Éxodo 12:13. Sí, mi amigo, la fiesta de la Pascua marca un nuevo comienzo a través de la fe en la muerte del Señor Jesucristo. ¿Ha tenido usted un nuevo comienzo, mi amigo? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Sabe qué significa participar del Cordero de la Pascua? ¿Recibir al Señor Jesucristo como su única esperanza para ir al cielo? En esta, la primera de las fiestas de Levítico 23, la lección clave es salvación. Haga una nota al margen, por favor, en su Biblia. La fiesta de la Pascua, salvación. Marca el nuevo comienzo para el pecador que cree. Y mi amigo oyente, usted que ya es creyente, regocíjese en su Salvador hoy. Y mis queridos oyentes, ustedes que no son salvos todavía, confíen en Cristo como Salvador personal. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Si necesita asesoramiento o ayuda para dar ese paso de fe aceptando a Cristo, escríbanos o pida ayuda a la consejería espiritual de esta emisora. Bueno, mis queridos amigos, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa. En este mismo horario, en esta misma estación radial. Y hasta entonces, fortalézcanse esperando al Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.